través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Señor, para recordar algo, Él dio un mensaje a estas 7 iglesias. Estaba pensando, un día estaba haciendo este bosquejo. Llevo 2 semanas preguntándole al Señor y pidiéndole al Señor que me diera la palabra exacta de qué quería Él transmitir, y me acordé de 2 preguntas que me hicieron un día y en el momento me pusieron a pensar. Escucha esta, no sé si te la han dicho alguna vez los no cristianos. ¿Por qué si Dios es tan bueno y justo hay tanto sufrimiento y maldad en la tierra? ¿A cuánto le han hecho esa pregunta? Casi todos, ¿cierto? Dice, bueno, pero si el Dios del que usted habla no es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y en el momento no supe responder, pero a medida que fui conociendo más de la palabra y más del plan de Dios, pude entenderlo. Y pude responder esa pregunta y me la respondí a mí mismo, porque son de esas preguntas que quedan como algo en el corazón y empieza a rondarle a uno, a rondarle la cabeza. Y yo respondí porque la humanidad ha decidido alejarse de Dios, del Dios verdadero, y adorar sus propios dioses, seguir sus propios caminos sin tener en cuenta a Dios, y así recibir las consecuencias de su decisión. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Pero me hicieron otra, pero esta sí fue un creyente, y me preguntó, ¿por qué Dios permite que pasen por sufrimiento sus escogidos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, por qué permite que sus escogidos pasen por tanto sufrimiento? Y en este mensaje que Jesús da a la iglesia de Esmirna, porque es la segunda iglesia a la que Jesús se refiere, ahí encontré esa respuesta. ¿Cuántos quieren saber esa respuesta? Amén. Y eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Apocalipsis 2, 8, 11. Si lo tiene, diga amén. Esto lo está diciendo el Señor Jesús y se lo está diciendo al apóstol Juan. Juan, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Recordemos que son 7 iglesias a las cuales el Señor está dando el mensaje, pero estamos mirando que son 7 momentos o 7 etapas en las que la iglesia de Cristo iba a atravesar hasta su segunda venida, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Y este segundo mensaje, más o menos, está entre el año 100 al año 303 después de Cristo. Y mira lo que le dice el Señor Jesús a Juan, le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Siguiente, por favor. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Siguiente. No tengan miedo de lo que están a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Vamos a parar un momentico, pero quiero contarles más o menos Esmirna, qué ciudad era. Era una ciudad en Asia Menor, ubicada en Asia Menor. Era una ciudad costera, ¿sí? Por ser una ciudad costera, era una ciudad de la cual vivía del comercio, Lo que pasa es que estamos hablando en esa época. Recuerden que toda esta zona de Asia, toda esta parte que baja por Israel, gran parte de Italia, todo eso estaba en dominio del Imperio Romano. Era el Imperio Romano el que gobernaba. Entonces esta ciudad estaba ubicada, era un lugar estratégico porque a través de ella venían los barcos trayendo grandes mercancías. O sea que era una ciudad rica, era una ciudad en donde los habitantes vivían muy bien, no les hacía falta nada. Ahora, la iglesia no se sabe exactamente cuándo fue fundada,
Pero los teólogos dicen que fue en uno de los viajes del apóstol Pablo que él realizó a la ciudad de Éfeso, en donde él creó una iglesia o instauró una iglesia llamada en la iglesia de Éfeso. Pero él estuvo allí 2 años viviendo, y en esos 2 años se piensa o se cree que, como era tan cerca Éfeso de Esmirna, algunos de los discípulos que creyeron en Éfeso fueron hasta Esmirna y abrieron una iglesia. Entonces de ahí es donde se cree que inició esta iglesia. Ahora, esta época o esta iglesia se conoce como vivió la época de la persecución. De toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, ha sido el tiempo en donde la iglesia más fue perseguida. Ha sido donde la iglesia más fue probada. Es más, la iglesia de Esmirna ha sido dejada como ejemplo de la fidelidad al Señor en medio de la persecución. Ahora, hay un hecho histórico. En el año 26 después de Cristo, los habitantes de esta ciudad hicieron algo para agradar al imperio romano del cual estaban subyugados. ¿Qué hicieron ellos? Edificaron un templo en honor al emperador romano de la época, a Tiberio César. Ahora, no solamente por congraciarse con los romanos lo hicieron, sino que edificaron una estatua de él en ese templo. Ahora, ellos cada año iban a ese lugar y le rendían culto a esa estatua. Imagínense, le rendían culto, se arrodillaban y rendían culto a esa estatua. Año 26 después de Cristo estamos hablando, y lo hacían así cada año. Pero, ¿saben? Ellos habían llegado con un acuerdo con los judíos de la ciudad. Era que ellos eran los únicos los cuales se les libraba de rendir culto. Eso fue un convenio que hicieron. No se dice por qué lo dice, pero los romanos en cierta medida respetaban las religiones monoteístas como la del pueblo de Israel. Es más, mira que lo respetaron tanto que cuando en la época de Jesús, recuerdan que ellos respetaban las creencias de los sacerdotes. Ellos no se metían. O sea, ellos se metían cuando esas creencias atacaban al emperador o atacaban sus propias creencias. Pero a los pueblos que estaban subyugados los dejaban tener su religión. Por eso ellos prácticamente, los judíos estaban exentos de esa norma. Estaban exentos de rendirle culto al emperador, porque un judío no se iba a postrar nunca ante una imagen, ni mucho menos adorarla. Pero ¿qué hicieron estos judíos? ¿Saben qué hicieron estos judíos? Ahora, para los romanos, ellos veían a los judíos y a los cristianos como un solo pueblo. Para los romanos ellos eran los mismos, porque en cierto modo los cristianos eran también judíos, pero eran judíos ya convertidos a Cristo. ¿Saben qué hicieron los judíos tradicionales? Se empeñaron en demostrarle y convencer a los romanos de que los cristianos no eran judíos. Tremendo, ¿no? ¿Qué hicieron los romanos cuando entendieron de que unos eran los judíos y otros eran los cristianos? Pues los judíos siguieron sin adorar ni rendir culto a esa imagen, pero los cristianos se les exigió que tenían que honrar y adorarse, inclinarse ante la imagen del emperador. Y es ahí donde empieza la persecución contra la iglesia. Porque era obligatorio, eso no era quien quiera. En la ciudad todos se conocían. Ahora, imagínense los cristianos en ese momento que saben que hacerlo es negar a Jesucristo. Ahora, si lo hacían, perdían su posición social, perdían sus finanzas, sus bienes materiales adquiridos tal vez a través del comercio, perdían todo, perdían hasta su vida. Por eso empezó esa persecución tan tremenda contra esa iglesia, contra la iglesia de Esmirna. ¿Me están siguiendo?
Ahora, los cristianos profesaban que Jesús solamente era el Señor. Jesús es el Señor. O sea que un verdadero cristiano jamás rendiría culto al emperador de Roma. Jamás se postraría, jamás negaría a Jesús, porque ellos recordaban muy bien lo que Jesús había dicho. Jesús había dicho que quien lo negara delante de los hombres, él lo negaría arriba en el cielo, delante de su Padre y de todos los ángeles. Imagínense en esa presión a la que fue llevada la iglesia. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron comidos por leones? Hay un libro que se llama el libro de los mártires y relata eso. Imagínense en la presión. Tuvo que haber sido una época muy dura, muy difícil para la iglesia. Pero de los 7 mensajes a las 7 iglesias, solamente hay 2 iglesias a las cuales el Señor no les dice que deben arrepentirse de. Solamente de las 7, 2 iglesias. Y esta es una de esas, a la que el Señor no reprende, a la que el Señor no confronta, a la que el Señor no le dice que se tiene que olvidar de sus malos caminos, sino solamente les da ánimo para seguir adelante. Y es a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. ¿A la iglesia de quién? Esmirna y Filadelfia. Listo, volvamos aquí entonces a Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, listo. Versículo 9. Y aquí empieza algo muy tremendo, porque el Señor empieza diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Jesús no era, él sabía lo que esta iglesia estaba pasando. Jesús sabía la encerrona que le habían puesto los mismos judíos. Jesús conoce muy bien a los suyos. Jesús me conoce a mí y a ti. Ahora, Él conoce a los suyos, pero también conoce a nuestros enemigos. El Señor conoce muy bien lo que hacemos. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia, y nos dice a nosotros: yo conozco tus obras. ¿Saben que muchas veces cuando servimos al Señor vienen pensamientos en donde decimos: pero esto sí tendrá, sí valdrá la pena tanto esfuerzo, sí valdrá la pena venir madrugar un domingo a las 7 de la mañana, 6 de la mañana para estar aquí a un discipulado, mientras otros tan ricos, mire, ni vienen cuando quieren, nunca estudian. Y uno dice: Señor, ¿será que tú sí miras eso? ¿Tú sí conoces mi corazón cuando me niego y digo no a la tentación? Cuando le digo no a mis amigos, a mi familia por ti. Señor, ¿será que tú conoces eso? No sé a cuánto a mí me ha pasado. Sinceramente, muchas veces vienen esos pensamientos aquí a la mentecita de uno. ¿Será que 20 años alejado de lo que hacía, de la tradición, por seguir un camino que yo a veces me veo solo? Veo que muchos de los que yo llevo predicándoles aún siguen en su cuento y hasta les va mejor. Y hasta prosperan. Porque el diablo cochino le coloca esos pensamientos aquí en la cabeza. ¿Será que vale la pena? Y mira lo que el Señor dice a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿No les parece que eso es algo muy lindo? Que Dios conoce lo que nosotros hacemos. Dios conoce nuestro esfuerzo. Dios conoce aún nuestras luchas, nuestras debilidades. Él conoce nuestros temores. Él no es ajeno. Él no anda ya en la galaxia, yo no sé cuál, mirando y contando estrellas y por allá, y se acuerda que en la tierra hay una tierra que yo hice, hay un país, Colombia, hay una ciudad, hay una familia que yo tengo, cierto, yo en qué fue que los dejé, qué fue lo que les prometí. Sino que Él dice: yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras. Jesús no es ajeno a nuestras tribulaciones. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, así como no lo fue ajeno para lo que estaba viviendo esta iglesia. Jesús no es ajeno a nuestras lágrimas. Él no es ajeno. Yo conozco tu tribulación, le dijo también a esta iglesia. Jesús conocía de antemano cómo los judíos buscaban eliminar la iglesia. Porque recuerden lo que decían los sacerdotes y los fariseos, hablando de Jesús entre ellos. Este nuevo predicador hay que eliminarlo, hay que matarlo porque es una amenaza, porque todos lo están siguiendo. Era la preocupación de ellos. Mira a todos cómo lo siguen, mira a todos cómo van detrás de ellos. Y ellos veían como muchos judíos se iban convirtiendo a Jesús. Pues ahora que Jesús peor había muerto, decían que había resucitado, pues muchos más se iban yendo. Entonces esta fue una forma en la que ellos vieron poder cumplir ese propósito, de poder eliminar a esa secta nueva que había nacido, que estaba atentando contra sus propias creencias. Era la oportunidad, pero Jesús lo conocía muy bien. Yo conozco tu pobreza, le dijo también a esta iglesia. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué su pobreza? Porque habían perdido todo. Era una iglesia material, les habían quitado todo, no tenían nada, ni bienes materiales, no tenían nada, ni posición social, no tenían nada, habían sido despojados de todo. Vivían en pobreza material, pero eran ricos espiritualmente. Mira lo que le dije, mira, a cambio, el contraste que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, que es la sexta iglesia. Le dice: tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero yo te digo que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Cómo les parece? Una cosa es como yo me veo y otra cosa es como Dios me ve a mí. A ella, mira, a esta iglesia le dice: tú dices que eres pobre, pero yo te digo que eres rica. Yo te digo que lo que tú haces al perseverar es oro, al no negarme. Eso para mí es oro, porque los bienes materiales pasan, no es que sea malo tenerlos, pero yo pienso que es más fácil soltar lo que tú no tienes a soltar lo que tus bienes materiales. ¿Qué tenían ellos que perder? Les pregunto. ¿Qué podían perder ya? Si ya lo habían perdido todo. ¿Cuál era su única riqueza? Cristo. ¿Cuál era su única riqueza? Jesús. Pero tú eres rica. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira el Señor cómo llamaba a los judíos de esa ciudad. Sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son, porque ellos no entendían que cuando ellos estaban haciendo eso contra la iglesia del Señor, lo estaban haciendo contra Él. El que se levante contra nosotros no se levanta contra nosotros, se levanta contra Jesús, contra el que nosotros creemos y confiamos. Una vez a mi esposa, recién nos convertimos, el jefe de ella, cuando él se enteró de que mi esposa estaba yendo a una iglesia cristiana, le dijo: qué pena, o usted sigue en su iglesia a donde usted está yendo, o sigue en mi trabajo, pero las dos cosas no pueden ser. Y puso a escoger a mi esposa, pero ella fue sabia. Aunque vino un momento de prueba, pero no nos faltó nada. No nos faltó nada. Y el Señor da aquí 3 consejos. Ayer tuvimos aquí la dicha de celebrar un matrimonio de una pareja muy hermosa.
Y yo pensaba algo, ¿qué consejo le podemos dar nosotros los padres a nuestros hijos cuando están a punto de emprender un viaje? ¿Qué consejo le darías tú, papá, mamá? ¿Qué consejo le darías? Cosa de que ese consejo no lo olvide, sino siempre lo tenga presente. Ahora, yo sé que nosotros los papás muchas veces nos excedimos y los sentábamos y les hablábamos 2 horas. Y usted tiene, y usted haga, y usted, pero porque uno ha vivido muchas cosas. Y uno no quiere que ellos vivan lo que uno vivieron, pero muchas veces uno quiere inyectarle todo eso, lo que uno ha vivido en 20 años, los errores y fracasos como una inyección y que ya lo reciban. Y de pronto a ellos no se les queda nada. Y ya lo ven como cantaleta. No sé si me ha pasado solo a mí. Ay, papá, usted sí es que, papá, otra vez. Papá, ya me sé eso. Pero decirle 3 cosas. Si Dios te dijera a ti, escúchame, que hoy viene por ti, que puede ser en cualquier momento, pero te dice, no le puedes decir a nadie, pero solamente te voy a decir que le digas 3 consejos a tus hijos, ¿qué les dirías? Piénsalo. No puedes decirles a nadie que esta noche vengo por ti, pero sí te voy a permitir que les des 3 consejos, solo 3, para que ellos recuerden. ¿Cuáles les dirías? Tres consejos. Ayer en esta ceremonia que fue tan bonita, yo veía como esos papás, tanto el del novio como de la novia, uno veía la lucha, o sea, ese desprendimiento, ese dolor que siente un hijo cuando se va de casa, cuando ya no va a ser mi bebé, mi princesa, aunque ellos siempre serán nuestras princesas, pero ya no van a estar con nosotros. ¿Cierto que es difícil? Y poder en ese momento, una parte de mí se va con ellos, pero yo quiero que ellos recuerden lo que yo les dije, ellos recuerden lo que yo tanto les enseñé, que no cometan las burradas que yo cometí, que no se equivoquen tanto, porque uno quiere que ellos lleguen más lejos que uno llegó. ¿Cierto que sí? ¿O me pasa solo a mí? 3 consejos, ¿ya los pensaste? Quiero decirle que el Señor también le dio 3 consejos a la iglesia y están acá. Versículo 10. Y el primer consejo que el Señor le dijo a la iglesia, después de haberle dicho de que iba a padecer, de que Él conocía su dolor y conocía sus aflicciones, el primer consejo que el Señor le da a la iglesia le dice, no temas. Mira, no temas en nada lo que vas a padecer. Tremendo. No temas en nada en todo lo que tú vas a sufrir. ¿Qué tal si en la vida, qué tal si cuando hicimos la oración de fe hace tantos años, el pastor se acerca y nos dice, no temas de todo lo que va a venir para ti. No temas en todo el sufrimiento que va a venir para tu vida. ¿Cuántos se hubieran seguido? No, pero ¿cómo así? Desde ahora empieza una nueva vida para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a entrar en un tiempo de prosperidad y bendición? Amén. ¿Ninguno de ustedes no? Amén. ¿Cuántos les gusta que les digan eso? Amén. Bienvenidos a un nuevo tiempo de sufrimiento. Una. Si ven que uno lo piensa. ¿Quién dijo que esto era fácil? Dígame a la persona que tiene al lado, dígame, ayúdeme por favor, dígale, ¿quién le dijo que esto era fácil? Ahora la otra persona, pero ¿quién le dijo a usted que esto iba a ser fácil? Esto no iba a ser fácil. No es fácil. No es fácil. Y el Señor le dice, no temas a la iglesia, a lo que ha de padecer. Jesús sabía de toda la persecución que vendría a la iglesia, pero le dijo, no temas. El Señor le dijo a Josué,
cuando le encomendó y le dijo que él iba a dirigir al pueblo a conquistar la tierra de Israel, que él era el que iba a entrar a esa tierra prometida, iba a tener que enfrentarse a enemigos más grandes, más poderosos, ejércitos más numerosos, mejor armados, con caballos de guerra y cosas que el ejército no tenía, el ejército de Israel no tenía. Le dijo, va a ser difícil, muy difícil, humanamente imposible, no van a poder, pero no teman. Recuerden que yo estoy ahí. Recuerden que yo voy delante de ustedes. Recuerden que yo conozco el presente, el pasado y el futuro. Yo sé que en el futuro ustedes, yo les daré la victoria. ¿Cuántos reciben eso y se llenan de fe? Amén. ¿Cuántos saben el tamaño de nuestro Dios? Cuando el Señor dice, no temas. Qué consejo tan tremendo, porque lo necesitamos de verdad. Yo no sé, pero yo lo necesito. No temas. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen tantas cosas que nos trae la vida, vienen esas palabras y ese consejo de mi papá diciéndome, no temas, John, no temas, Diana, no temas, Cristian, no temas, Oscar, no temas, no importa lo que venga, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy ahí. Isaías 41, 9, 10, por favor, colócamela, rápido. Isaías 41, 9 y 10 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Verso 10, no temas, ¿no qué? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué no debemos temer? Porque Él lo prometió que Él iba a estar con nosotros. Él prometió que Él iba a estar con nosotros, que Él iba a ser nuestro escudo y nuestro ayudador, que Él iba a estar ahí en medio de las tribulaciones, que Él iba a estar ahí en medio de todo el dolor que vendría, que Él iba a estar ahí y ha estado con nosotros. Dime algo, ¿Dios no ha estado contigo? Todas las veces y todo lo que hemos vivido, ¿Dios no ha estado ahí? Cierto que sí. No nos ha dejado y no nos va a dejar. No nos ha desamparado. Él sigue ahí, Él sigue acá. Y por eso dice, no temas. Segundo consejo. Entonces, ¿cuál es el primero? No temas. Segundo consejo, sé fiel. Tremendo, es que sé fiel. Está ahí más adelante. Volvemos a Apocalipsis 2, 10, parte B. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Sé fiel. ¿Saben que muchas veces el adversario tiene límites? 10 días, no más. Dios le dijo a Satanás, hablándole de Job, toca sus bienes, ¿listo? Toca su casa, su familia, pero no le quites la vida. Dios le pone límites. A Pedro también le dijo el Señor, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo, pero yo estoy contigo, no temas. El Señor nos pone límites, el Señor nos cuida. Mira, alguien me dijo una vez algo y fue muy cierto. O sea, vienen situaciones difíciles que apretan, pero no nos van a ahogar. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite la aflicción? Dice acá, para que seáis probados. ¿Saben que la pureza del oro se prueba en el fuego? La calidad del oro se prueba al
calentarse el fuego y derretirse, se sacan las impurezas. ¿Por qué somos probados? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. En esta tribulación que pasó la iglesia de Esmirna, salió lo mejor de ellos. Dios pudo ver sus corazones. Esta semana hemos estado estudiando la vida de Abraham a través de los devocionales y a mí me llamó la atención, después de ser tan amigo Abraham de Dios, de levantar tantos altares, de levantar, o sea, de ser tan fiel a Dios como lo fue Abraham, que le creía, dice después, y probó Dios a Abraham. Tremendo. Dice, pero Señor, ¿no es que es tu amigo? ¿Por qué tienes que probarlo? Señor, pero ha caminado contigo y te ha creído, dejó su casa, su parentela, dejó todo, se fue al desierto por obedecerte, pero ¿por qué tienes que probarlo? Porque el Señor quería darle cosas más grandes y mayores. Dios quería probar su corazón. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque nos está formando. Nos está formando. Segundo consejo, ¿cuál es? Sé fiel. Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Me ayudan a leer otra vez este versículo, por favor? 1, 2, 3, ya. Pues tengo por cierto que las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de... Tremendo, ¿no? No son comparables con todo eso que viene tan hermoso. Tercer consejo. Entonces, el primero es, no temas. Segundo, sé fiel. El tercer consejo, persevera. Y de verdad que estos tres consejos son llegan al corazón porque vienen primero de Dios, pero nos han ayudado y nos ayudarán en este caminar. Persevera. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira que Jesús termina cada uno de los mensajes a cada una de estas 7 iglesias con la frase, el que venciere. El que venciere. Y después de esa frase vienen promesas muy lindas para el que venza. Vienen promesas muy profundas y muy hermosas para que persevere, para el que persevere. En una carrera, escúchame, en una carrera, en un estadio olímpico, el atleta al sonar ese disparo y salir con todas sus fuerzas, él tiene solamente una cosa puesta en su mente. ¿Quién es? ¿Los adversarios que van al lado? ¿Cierto que no? Las barreras que va saltando, posiblemente para no caerse, pero tiene una sola cosa en su mente. ¿Qué es? La meta. La meta. ¿Cuál es nuestra meta? La corona de gloria. Jesús, al que venciere, persevera. No sé por lo que tú estás pasando, iglesia, no sé cuál dificultad, cuál tribulación, no sé con qué lucha tú te estés encontrando. Hay veces hay luchas internas, es más, nuestros enemigos más poderosos están dentro de nosotros, están aquí en la mente. La duda, la incredulidad, el hacernos estas preguntas. Pero yo te digo a ti algo y te lo dice a ti el Señor: persevera. Persevera en este caminar que has empezado. No lo dejes a mitad. Persevera porque grandes cosas tiene el Señor para aquellos que han confiado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Persevera, no te canses. Persevera porque Él dice ser nuestro ayudador y lo ha sido. Yo soy tu escudo, le dijo el Señor a Abraham. Yo soy tu escudo. A Josué le dijo: yo pelearé por ti. Yo voy delante de ti, de tus adversarios. Soy yo el que te voy a dar la victoria. Soy yo el que voy delante de ti. Esto fue escrito en el futuro. Escúchame, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor Jesús llevó a Juan a ver las visiones de lo que ya estaba por venir. Ya está escrito. Juan ya lo vio, fue lo que él escribió. Haz de cuenta que fue llevado en una cámara del tiempo
a los últimos acontecimientos que no hemos vivido nosotros, y le fue permitido ver por el Señor a Juan todo lo que habría de suceder y de venir, de pasar con la iglesia. ¿Cómo lo escribirían? Escúchame, hay cosas que no se entienden porque imagínate una persona que vivió hace 1900 años hablando de todas esas bombas atómicas y todo ¿cómo lo expresaría? Él lo escribió como lo entendía, porque lo escribió con la mentalidad de hace 2000 años. Pero mira cómo a través de tanto tiempo muchas cosas se han ido aclarando, ¿cierto? Cómo a través de la tecnología puede entender uno de que todo ojo verá a Cristo cuando llegue. Todo ojo lo verá, dice. Todo ojo lo verá. ¿Cómo puede ser posible que todo mundo en la tierra, si es redonda, lo podamos ver? Si fuera plana sería. ¿Cómo puede ser eso? Pero se escribió hace 2000 años. Pero entendemos hoy la tecnología, cómo a través de un celular podemos ver un acontecimiento en el mundo, todos al tiempo lo entendemos, ¿cierto que sí? La Biblia no fue escrita por escribirla, y Juan, que escribió todo esto, él lo escribió viendo un futuro que iba a venir, pero ya está escrito. Juan vio los elegidos, Juan vio el número que eran incontable de toda lengua, raza y nación adorando al Señor, y ahí estábamos usted y yo, estaban nuestras familias. Por eso el Señor nos dice: no temas, porque yo ya he vencido. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo ya he vencido. Yo conozco tu futuro, yo conozco tu destino. Yo sé para dónde te llevo. No dejes de confiar. Sé fiel. No me niegues. Sé fiel hasta la muerte, si es posible. Sé fiel a tus principios. No los cambies por un plato de lentejas. Sé fiel. Permanece en mis caminos. Permanece. Una planta que no permanece en la tierra nunca va a crecer, nunca va a dar fruto. Una planta que es arrancada continuamente se va a secar. Él lo dijo: separados de mí no pueden hacer nada, se secan. Él lo dijo en Juan 15: separados de mí no van a poder hacer nada. Permanece al lugar donde yo te he plantado. Permanece en la iglesia en donde te he puesto. Deja de estar comparando iglesias, deja de estar comparando y mirando cuál te sirve y cuál no. Permanece. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, déjame decirte algo: no la vas a encontrar. No la vas a encontrar, porque está guiada por hombres imperfectos, que nos cansamos también. Somos humanos también, llenos de imperfecciones, pero con un corazón ardiente y apasionado por Dios, que muchas veces tenemos que decirle: Señor, ayúdame, no sé hacerlo, ayúdame. No sé, lo he intentado en mi forma, en mis maneras, pero no sé. Ayúdame, Señor. Hombres que dependemos totalmente de Dios. Pero deja de estar comparando, de mirando visiones, sino que plántate y permanece en el lugar donde Dios te ha puesto. Donde Dios te ha puesto. Para que puedas echar raíces, crecer y dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto, pastor? ¿Cuál es ese fruto que Dios nos está pidiendo? Por muchos años me enseñaron que el fruto eran las multitudes que iban detrás de nosotros. Entonces, ¿cuántos te están siguiendo? No, escucha la pregunta: ¿cuántos te siguen? Miras para atrás: ay, no, Señor, no le he dicho a nadie ha hablado de Cristo. No tienes fruto. Y ese no es el fruto que dice la Biblia. Amén, porque también dice el Señor: id y hacer discípulos. Pero cuando se refiere al fruto, está hablando del carácter de Cristo en mí. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en mí. Que yo me parezca más a Jesús en su forma de ser. Entonces nos comparamos qué tanto fruto tengo con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo está mi paciencia? ¿Eres paciente o eres muy impaciente?
Amor. ¿Qué tanto amor tienes tú por tus enemigos? Por los que hablan en contra de ti. ¿Qué tanto amas tú a aquel que se levanta contra ti? ¿O pides que caiga fuego del cielo y lo queme? Que te aparte esa persona. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo era Jesús? Porque nuestra medida es Él. Él es nuestra medida. ¿Cómo puedo dar ese fruto? Escúchame. Y eso lo estamos estudiando en discipulado, ¿cierto, estudiantes? Que estamos hablando de cómo puedo yo dar ese fruto. En la medida en que yo ore, en la medida en que yo busque su palabra, en la medida en que yo eche raíces en un lugar, el carácter de Cristo va a empezar. Voy a empezar a parecerme a Jesús. ¿Alguna vez han visto un árbol haciendo fuerza para dar un fruto de naranja, por ejemplo? Pujando para que salga una mandarina. ¡Pum! Salió una. ¡Y qué sufrimiento! Otra. No. Mire, cuando usted se da cuenta, eso ya no se caen de la cantidad, porque así es el fruto. Así es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por mucho tiempo hemos intentado cambiar, ¿cierto? Por mucho tiempo peleamos con otros, pero otra vez, ay Dios mío, otra vez, ¿por qué soy tan impaciente? ¿Por qué grito? Porque me falta amor, Señor. Y uno empieza a ver cada uno de esos 9 frutos de las características del temperamento de Jesús y dice, no, estoy lejos. Pero el fruto va a empezar a darse. Vamos a empezar a ser transformados por la obra del Espíritu Santo. Escúchame, muchas veces a través del sufrimiento, muchas veces a través de las pruebas. Pero es importante echar raíces